Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a suscribirse. Recuerden que es gratis. También, como les he mencionado en los videos pasados, si YouTube no les notifica pues que he subido un video nuevo, ustedes siempre pueden regresar y al YouTube, en el buscador ponerle Susy Crochet y los va a mandar directamente a mi canal. Eso es en dado caso que les guste mi canal, que disfruten de él y que no se quieran perder ninguna de mis clases, pues es una sugerencia. Bueno, para el proyecto del día de hoy estoy utilizando mi gancho de 3 milímetros y esta lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Ok, ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan ahí en casa, como siempre se los menciono. Y bueno, ya sin más nada que decir, nos vamos al paso a paso. Comenzamos por hacer un anillo mágico, como sea que ustedes lo sepan hacer. Yo lo hago de esta manera. Después lo paso por debajo del primero y jalo el segundo hacia acá, y después aquí voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Dentro de este anillo o del aro vamos a estar tejiendo un total de 16 puntos altos contando estas 3 cadenas. Tenemos ahora 2 lazada, dentro sacamos, tenemos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Eso es para las personas que están comenzando, que pues aún no sepan muy bien los puntos. Esto es un punto alto, así. Tenemos 4, volvemos a repetir 5 y así continuamos hasta tener 16 puntos altos contando las 3 cadenas. Listo, tenemos los 16 puntos. Vamos a jalar a esta hebrita para cerrar ese círculo, ese hoyito que teníamos abierto, y vamos a cerrar la vuelta deslizando aquí en la tercera cadena. Entonces esta cadenita es donde vamos a estar cerrando con nuestro punto de deslizado. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, es un punto alto. En ese mismo punto vamos a tejer otro punto alto para tener un total de 2. Nos pasamos al siguiente punto y volvemos a repetir 2 puntos altos. Tenemos 1 en el mismo, el número 2. En el siguiente punto 2 puntos altos, 1 en el mismo, el número 2. En el siguiente punto repetimos 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar trabajando por toda la vuelta, 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Quiere decir que estamos tejiendo aumentos, ok. Esto es un aumento, 2 o más puntos en un en un solo punto. Terminamos nuestra vuelta, debemos de tener 32 puntos altos y vamos a deslizar aquí nuevamente en la tercera cadena. Deslizamos, tenemos este círculo. Para la siguiente vamos a levantar 1, 2 y 3. En el mismo vamos a tejer otro punto alto. Tenemos 2 en un solo punto. En el siguiente vamos a tejer uno solo. En el siguiente 2 puntos altos, 1 en el mismo, 2. En el siguiente un punto solo. Entonces la secuencia aquí va a ser un aumento, un punto alto solo, un aumento, punto alto solo. Entonces aquí estamos haciendo nuestro aumento y en el siguiente va a ser uno solo. En el siguiente el aumento, recuerden que son 2 puntos o más, 1 y 2, y en el siguiente uno solo. Así vamos a continuar toda esta vuelta. Llegué al final, hice mi punto de deslizado. Ahora en el siguiente punto, en este punto que estamos, después vamos a estar trabajando, pero ya al final. Entonces nos vamos directamente al siguiente punto y hacemos punto bajo. En el siguiente punto, 2 pestañas, punto bajo. Tenemos 2, 3, 4,
5, 6, 7. Vamos a continuar así hasta tener 12. Listo, tengo mis 12 puntos bajos, perdón. Contamos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora aquí mismo vamos a estar levantando 1, 2, 3 cadenas. Lazada en este mismo punto, vamos a tejer un punto alto y luego hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y en el mismo vamos a deslizar así. Después levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas, lazada en el mismo espacio, punto alto y hacemos 1, 2, 3 cadenas y en el mismo un punto bajo, así. Y tenemos esto de aquí. Ahorita no le hayan forma, pero ya van a ver lo que es. Ok, entonces ya una vez que hayamos hecho eso, en el siguiente punto, que es este, hacemos punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Tenemos 2 en el siguiente, 3 en el siguiente, 4, continuamos así hasta tener un total de 11, sin contar este que ya habíamos tejido. Bueno, ya tejí aquí mis 11 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto vamos a introducir y yo voy a estar agregando el color naranja o anaranjado. Pasamos, tenemos 2 pestañas y en vez de cerrar con el azul vamos a cerrar con el naranja, así. Tenemos un punto bajo. Después vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el mismo punto vamos a deslizar. Después hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y en el mismo punto vamos a deslizar y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el mismo vamos a tejer un punto bajo, así y así. En el siguiente punto introducimos y vamos a dejar ya el color naranja. Vamos a retomar el color, el primer color, sacamos y cerramos. Tenemos aquí el primer punto bajo. En el siguiente vamos a tejer el número 2, en el siguiente 3, 4, vamos a continuar así hasta tener 11. Listo, tenemos 11 puntos bajos. En el siguiente vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado, que era un punto bajo y luego 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto alto, 2 y 2, 1, 2, 3, 4 cadenas en el mismo punto deslizado, 1, 2, 3, 4 cadenas en el mismo punto alto, 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto bajo. Ahí está. Y continuamos tejiendo nuestros 11 puntos bajos. Tengo mis 11 puntos bajos y aquí está donde iniciamos las 3 cadenas. Ahí vamos a introducir así, mucho cuidado, y voy a estar agregando el color rojo. Lo tomamos y lo pasamos. Nuevamente vamos a hacer nuestro punto bajo. Ahí está. Vamos a estar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Déjenme verifico. 6 cadenas y nos regresamos 1, 2 y en la tercera, perdón, 1, 2, 3 en la cuarta. Vamos a deslizar.
así. Después hacemos 1, 2, 3 cadenas y en la misma vamos a deslizar y nos quedan 2 cadenitas. En esas 2 vamos a estar deslizando también. 1 y 2. En el mismo punto que es este vamos a estar deslizando también. Entonces deslizamos y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Contamos 1, 2, 3, en la número 4 deslizamos 1, 2, 3 cadenas, en la misma que habíamos deslizado, ahí también deslizamos y volvemos a deslizar en estas 2 cadenitas, una y en la última, aquí está, deslizamos y en este mismo punto terminamos con un punto bajo y ahí quedó. Vamos a deslizar en el siguiente una cadena y vamos a cortar. A ver si ya pueden adivinar qué forma le ven ahorita. Ya le van viendo forma. Es algo muy chistoso, muy curiosito que miré en Pinterest, pero lo quise tejer. Entonces ahorita les digo lo que es. Ahora con aguja e hilo vamos a estar formando un piquito. Bueno, no es hilo, es del mismo estambre color naranja. Pasamos aquí por el centro y vamos a jalar. Y aquí están las 3 cadenas, 1, 2 y aquí vamos hacia atrás. Después nos venimos, aquí están las cadenas, aquí a este punto, hacia enfrente. Después nos venimos aquí al centro otra vez, hacia atrás. Lo que vamos a estar haciendo es formando el piquito. Ahí está, nos venimos aquí a este espacio y para el centro. Después nos venimos aquí, nuevamente aquí arriba y hacia el centro. Así nos vamos a ir hasta formar nuestro piquito. Ya con eso ya se dieron cuenta lo que es, ¿no? Y vean, amigos y amigas, aquí ya tengo el gallito formado. Obviamente ustedes lo pueden hacer de cualquier color. Estas serían las patitas, las alas y este pues no sé cómo se llama la cosita que tienen arriba los gallitos, pero vean qué precioso quedó. La verdad no me pregunten para qué lo estaré utilizando porque aún no tengo una idea para hacer con él, pero yo vi esa imagen en Pinterest y me gustó mucho, así que se los quise compartir. Espero que a ustedes les sea muy útil, que pues tengan una idea mejor que yo para utilizarlo. Me gustaría que me dejaran ideas, pero están muy tiernos, muy curiositos. Vean. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido conmigo pues tejiendo este lindo gallito. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.